Bien. Hoy vamos a trabajar entonces con la sección 3 y la sección 4 del práctico 3. Vamos a hacer el 3.1, el 3.4 y el 4.3. Bien, si les surgen dudas, me van poniendo ahí en el chat. Capaz que no las veo enseguida, pero si no, al final de cada ejercicio vemos todas las dudas que tengo. Una matriz triangular es una matriz que tiene ceros de la diagonal para arriba o de la diagonal para abajo. Eso sobre otro ejercicio. Vamos a arrancar con el primero de geometría. Tenemos una matriz S, o sea, tenemos una función S que está definida por una matriz de la siguiente manera. S de XY, es decir, yo le doy un vector de R2, que lo voy a escribir en vertical por comodidad, pero en realidad es un vector que lo pueden escribir también en horizontal. Voy a decir que S de XY va a ser la matriz 0, 1, 1, 0 multiplicada por el XY. ¿Sí? Entonces define una función como multiplicar el vector por una matriz dada. Después en el ejercicio 2 tienen otro similar, donde la matriz es otra. Entonces esto es algo con lo que vamos a trabajar. Estamos en el práctico 3. Y acá en este caso lo que vamos a hacer es hacer el producto de un punto genérico XY por esta matriz para ver cómo queda en general, o sea, independientemente de la matriz. Entonces, para multiplicar, ponemos el XY más arriba para visualizar bien qué es lo que estamos multiplicando. Y el producto me va a quedar una matriz de 2 por 1, donde voy a tener en la primera entrada X por 0 más Y por 1, me va a quedar Y. Y en la segunda entrada voy a tener X por 1 más 0 por Y, me va a quedar X. Entonces tenemos que S de XY es una función, toma XY y me devuelve YX. O sea, cambia los números del vector. ¿No? Si yo le doy el 1, 0, me va a volver el 0, 1 y así. Entonces, eso es justamente lo que vamos a ver en la parte A. Tenemos que representar en el plano los siguientes puntos. Tenemos 4 puntos y tenemos que ver cuánto quedan cuando les paso por la función. Entonces, vamos a dibujar el plano R2. Ciérrense los micrófonos, por favor. Tenemos primero el punto 1, 0, que va a estar por acá. Este es el 1, 0. En la coordenada X tiene 1 y en la coordenada Y tiene 1. Y cuando calculo S de 1, 0, el resultado va a ser cambiar de lugar los números. Entonces me va a quedar el 0, 1. Entonces, acá el 0, 1 va a estar cuando la X es 0 y la Y es igual a 1, va a estar por acá. Esto va a ser S de 1, 0. Y lo que pide el ejercicio es dibujar una flecha entre P y S de P. En este caso, P sería el 1, 0 y S de P sería el S de 1, 0. O sea, dibujo una flecha de esta manera. Bien, después voy a calcular S del punto 0, 1. Ahí lo mismo, cuando multiplico por esta matriz, me va a quedar el mismo número, pero con los elementos cambiados. Entonces me va a quedar el vector 1, 0.
El 0,1 es el punto que teníamos representado acá. Este va a ser el 0,1. Y el S01 va a quedar por acá. Entonces, cuando dibujo la flecha que va desde 0,1 hasta S01, bueno, va a ser esta misma flecha que ya dibujé acá, solo que apuntando para el otro lado, o sea, voy desde P hasta S de P. Me queda algo así. Bien, el siguiente punto que tenemos es el 1,1. Este va a ser fácil calcular cuánto queda S, porque tengo que cambiar los números, pero son iguales. Entonces, S de 1,1 me va a quedar 1,1. A cambio del 1 por el 1. El 1,1 va a estar por acá. Y acá no voy a tener que dibujar ninguna flecha, porque ese de 1,1 está acá también. Entonces sería una flecha que sale de 1,1 y llega a 1,1. Ahí no dibujamos nada. Bien, y por último tenemos el punto 1 menos 1. Ese de 1 menos 1, acá cambio de lugar los elementos y me va a quedar menos 1, 1. Entonces, el 1 menos 1 es el que tiene 1 en la coordenada X, está por acá, y menos 1 en la coordenada Y. Entonces el menos 1, 1 me queda por acá. No, perdón, este sería, sí, el 1 menos 1. ¿Sí? El menos 1, 1 tiene menos 1 en las X y 1 en las Y. O sea, va a estar por acá. Este va a ser el S de 1 menos 1. Y entonces la flecha que une al P con S de P va a ser la flecha que va desde acá hasta acá. Y es algo así. ¿Sí? Entonces acá la pregunta, lo que hay que hacer en la parte A es interpretar geométricamente esto que tenemos, ¿no? Entonces, vimos algunos puntos, vimos cómo quedaba la imagen, entonces tendríamos que pensar en general qué es lo que pasa. Y lo que va a pasar es que voy a tener una simetría, o sea, es como tener un espejo que está en la recta X igual a Y. Fíjense que ese es el nombre del ejercicio, matriz de la simetría respecto de la recta X igual a Y. La recta X igual a Y es la que pasa por el 1, 1 y por el 0, 0, hace algo así. Y fíjense que son todos simétricos los puntos que encontré. O sea, el 1, 0 lo llevo al 0, 1, acá es como que hay un espejo, esta distancia es la misma que esta. Después, del 0, 1 me lleva al 1, 0, también es como un espejo. Después vimos que el 1, 1 queda quieto, eso tiene sentido porque es parte de la recta, entonces cuando le aplico una simetría, queda igual, queda ahí. Y por último teníamos el 1 menos 1, que también se comporta como un espejo. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que esto va a ser la simetría respecto a la recta X igual a Y. Y después en la parte B, disculpen que no les estoy contestando lo que me escriben, después al final respondo todo. Después en la parte B tenemos ciertas figuras, o sea, ciertas rectas, y tenemos que ver cómo quedan cuando les aplico las funciones, o sea, cuando les hago una simetría respecto de este eje. Entonces, en esta parte del ejercicio, en esta parte B, vamos a proceder distinto que como hicimos acá. Lo que hacíamos acá era calcular cuánto quedaba S de cada uno de los puntos y lo graficábamos. Ahora primero vamos a pensar cómo tendría que quedar la gráfica y después vamos a hacer las cuentas para ver qué queda eso. Entonces voy a volver a dibujar el plano. Y voy a dibujar mi recta de simetría, que es la X igual a Y. Y tengo en primer lugar que bosquejar la recta X igual a 5. La parte A sería X igual a 5. Bien, la recta X igual a 5 es la recta que tiene
5 en la coordenada de las X. Y después Y puede valer cualquier cosa, o sea, va a ser una recta vertical, ¿sí? Y bueno, justo me quedó el reflejo acá, pero creo que se va a poder ver bien. Yo quiero ver cómo queda la simetría respecto de esta recta. O sea, tengo que hacer como que tengo un espejo. Entonces, para eso voy a estudiar por separado el cachito de arriba y el cachito de abajo. En el de arriba, yo tengo acá cierto ángulo, y para ver cuánto queda la simetría, tengo que replicar ese cierto ángulo para el otro lado. Entonces acá tengo el mismo ángulo, y me quedo como una flechita, como una recta para allá. Ahora, después la otra recta, cuando le hago una simetría, también tengo que replicar el ángulo, y me va a quedar una recta para el otro lado. Acá este ángulo es igual a este ángulo. Entonces acá, dibujísticamente, tenemos que S de la recta X igual 5 me va a quedar la recta Y igual a 5. Acá tengo un 5, y, o sea, estas rectas son las que en la Y siempre vale 5 y en la X puede valer cualquier cosa. Entonces ahora vamos a ver, haciendo las cuentas, que la imagen de X igual a 5 me va a quedar igual a 5. ¿Ah? Entonces para eso voy a tomar la recta X igual a 5, es la recta que tiene 5 en la coordenada de las X, y después le voy a poner alfa. Donde alfa es un número real cualquiera. Si tengo 5 alfa, voy a estar cayendo en algún lugar de esta recta. Entonces a esto le voy a calcular S de 5 alfa. Bueno, esto también lo habíamos escrito así, S de 5 alfa. Y acá cuando cambio de lugar los elementos, o sea, cuando aplico la función S, me va a quedar alfa 5. Claro, pero alfa 5, o sea, esto es un vector genérico, xy. Entonces cuando tengo alfa 5, lo que voy a tener es x igual a alfa igual a 5. O sea, y tiene que valer 5 y x puede valer cualquier cosa. Entonces eso me quedó efectivamente la recta igual 5, que es esta que teníamos acá. No dice nada importante acá donde va la luz, no se preocupen. Es solamente la intersección de esta recta con esta, con esta. Eso es todo. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Puedo explicar de vuelta la última parte, pero geométricamente? Sí. Nosotros tenemos que nuestra transformación es tomar una simetría respecto de la recta igual a x. Es esta que está en rojo. Y la recta a la que queremos encontrarle la imagen es la x igual 5, que es esta que está acá, que es vertical. Yo digo que el resultado me va a quedar una recta horizontal. Esto está dado por la letra. La letra me dice que si yo tengo la recta x igual 5, quiero ver cuánto queda la imagen por S, de ahí es que sale el 5. Y entonces acá estudio por pedacitos, según la parte que está arriba de la recta roja y según la parte que está abajo. Entonces veo el reflejo de esto de acá, esto es a ojo, reflejo, y me va a quedar algo así. Tengo que ver que el ángulo de acá abajo sea igual al ángulo de acá arriba. ¿Está? Y después en la parte de arriba lo mismo, veo que cuando hago la imagen de esta parte me va a quedar algo así, y de esa manera cuando se junta me queda toda una recta. ¿Sí? ¿Está claro? Si puedes explicar la parte de abajo desde 5 5 alfa y todo eso. Después lo que hice acá es verlo con cuentas, ¿no? Lo que hicimos acá en el dibujo fue la interpretación geométrica, y después quiero ver que si lo hago con cuentas me queda efectivamente eso, o sea, que si tomo la recta x igual 5, me va a quedar la recta igual 5. Entonces, la recta x igual 5 la represento como los puntos 5 alfa, ¿no? Son los puntos que en x tienen 5, y después en y pueden tener cualquier cosa. Por ejemplo,
Si alfa es igual a 0 voy a estar acá, si alfa es igual a 1 voy a estar por acá. El alfa me va a variar en qué lugar de la recta estoy, pero me estoy moviendo siempre dentro de la recta. Entonces, este punto representa la recta x igual 5, y cuando le aplico la función s, me va a quedar los alfa 5. O sea, queda al revés. Me quedan los puntos que en x puedo valer cualquier cosa, me puedo ir moviendo, y en y valgo 5. O sea, en y está fijo en 5, y después x va variando. Por ejemplo, si alfa es igual a 0, voy a estar acá. Si alfa es igual a 1, voy a estar por acá. Y así me voy moviendo en toda la recta. Gracias. Una pregunta, disculpa. ¿Qué sería lo de la función S? La función S es esta que está acá, me la da el ejercicio. Ah, ok, gracias. Bien, vamos a ver otro ejemplo ahora que, o sea, también de pasar una recta por esta función, pero queda un poco más difícil. En este caso era fácil porque teníamos una horizontal y me devuelve teníamos una vertical y me devolvió una horizontal, pero para rectas genéricas va a ser un poco más complicado. Entonces, eso de la recta x igual 5 era la parte A de la parte B. Ahora vamos a ver la parte B. Donde tengo la recta x más y igual a 0. Nosotros la forma que habíamos estudiado las rectas era de la forma, la llevamos a la forma y igual a algo, y ahí podíamos estudiar cuánto era pendiente, dónde cortaba con el eje y eso. Entonces acá voy a pasar el x para el otro lado, me va a quedar y igual a menos x. ¿Ah? Y quiero ver qué pasa con eso cuando hago la simetría respecto de la recta x igual y. Entonces vamos a proceder a graficar eso. Tengo mi recta x igual y, mi recta de simetría. Y después la recta que quiero calcularle la simétrica va a ser la y igual menos x. O sea, es una recta que tiene pendiente menos 1. Fíjense que esta recta tiene pendiente 1. Esta va a tener pendiente menos 1 y corta con y en el 0, en el punto 0. O sea que esta recta va a ser igual a la que teníamos antes, pero con pendiente opuesta. Entonces va a ser algo así. Esta es la y igual menos x. Bueno, y acá, cuando le hago la simetría, podemos pensarlo otra vez en pedazos, ¿no? En este pedazo y este pedazo. Ahora, cuando yo quiero ver la simetría de este pedazo, o sea, miro solo esta parte y hago la simetría, me va a quedar esto que dibujo acá. Me quedó medio torcido, pero va en la misma dirección. Y lo mismo para esta parte, ¿no? Cuando quiero ver cuánto queda la simetría de este pedacito, me va a quedar este pedazo que está acá. Entonces, así interpretando geométricamente, llegaríamos a que la simétrica me va a quedar la misma recta, ¿tá? Porque pasa una parte para un lado, otra parte para el otro, pero en total la recta queda igual. Entonces, vamos a tomar esta igualdad de acá y vamos a calcular S de XY para todos los XY que estén en esta recta. Ahora, para esos XY yo sé que Y va a ser igual a menos X. Entonces simplemente lo escribo como X menos X. O sea, reemplazo donde tenía la Y por el valor que nosotros sabemos que tiene. Y acá, para no confundirme, voy a cambiar el parámetro. ¿Tá? Acá tengo, o sea, estos son los puntos tales que a mí me das un número real, X, y yo te devuelvo X menos X. Pero eso también le puedo poner alfa o le puedo llamar como quiera. Entonces le voy a poner alfa para no entreverarnos. Simplemente le estoy cambiando el nombre a la variable, nada más. Y ahora sí, cuando hago la simetría, esto me va a cambiar de lugar los números. Me va a quedar menos alfa, alfa. Entonces,
esto sería, bueno, un xy genérico. Me va a quedar que x es igual a menos alfa y que y es igual a alfa. Entonces yo de acá, si reemplazo y pongo acá donde tengo el alfa, pongo el valor de alfa, sé que es x, entonces me va a quedar que x es igual a menos y. Y esto es justamente la recta que tenemos, la x más y igual a 0. Entonces me quedó como con el signo cambiado, ¿no? Porque acá habíamos partido de y igual menos x y llegué a que x es igual a menos y. Pero en realidad la recta queda la misma porque, nada, multiplico por menos de los dos lados y me queda igual la recta de pendiente menos 1 que pasa por el 0, 0. ¿Tienen dudas? Profe, ¿puedes explicar de vuelta cómo es que x es igual a menos y? ¿Esto? O esto acá. Eso ahí abajo. Abajo. Yo tengo que x es igual a menos alfa, porque es esto que me quedó acá. La x de este punto va a ser igual a menos alfa y la y va a ser igual a alfa. Entonces después reemplacé, yo tengo que alfa es igual a y, entonces pongo esta y donde está el alfa y me queda x igual a menos y. Está bien, gracias. La función S, o sea, la tenemos definida como un producto de matriz, ¿no? Yo tomo un punto xy y hago el producto con esta matriz que me dan. Ahora, eso mismo nosotros calculamos poniendo un punto genérico en esta matriz que me queda igual, o sea, si pongo xy me devuelve ix. O sea, lo que hace es cambiar de lugar los puntos, los elementos, perdón. O sea, lo que está en la x me lo pone en la y, lo que está en la y me lo pone en la x. Por ejemplo, acá que teníamos el 1, 0, me volví al 0, 1, al 0, 1 me da el 1, 0, y así. O sea, lo pueden pensar de tres maneras distintas. Como una función que me cambia de lugar la x y la y, lo pueden pensar también como una función que me toma la simetría respecto de la recta x igual a y, o también lo pueden pensar como la función que multiplica por la matriz esta de acá. Son tres formas de interpretar lo mismo. Bien, y en la parte C tenemos que probar que la función S es biyectiva y calcular su inversa. Nosotros no hemos trabajado con la inversa de una matriz todavía, no sabemos cómo el método para encontrar la inversa, pero lo vamos a hacer medio a ojo, medio viendo, y ya con el práctico que viene sí vamos a tener un buen método para encontrar una inversa. Pero por ahora vamos a empezar probando que es biyectiva. Bueno, una función biyectiva, se le dice S es biyectiva si S es inyectiva y sobreyectiva. Inyectiva significa que si tengo dos puntos diferentes y le calculo la imagen por S, me dan dos cosas diferentes, o sea, no me pueden dar dos puntos lo mismo. Y después, sobreyectiva significa que si a mí me dan un punto cualquiera, yo puedo llegar haciendo la imagen a otro punto. Entonces vamos a ver esas dos condiciones por separado. Primero vamos a ver qué es inyectiva. Para eso lo que hago es tomo dos puntos, xy y x' y prima. Y voy a suponer que son tales que, cuando les hago S, queda lo mismo. Tales que S de xy es igual a S de x' y prima. Y la función va a ser inyectiva, sí. Cuando esto se da, sí, solo sí, xy es igual a x' y prima. Eso es ser inyectiva, que dos puntos distintos van a puntos distintos. Entonces, si dos puntos distintos
van a algo que es igual, bueno, los puntos tienen que ser iguales. Cuando yo hago S de XY, esto me va a quedar IX, y cuando hago S de X' y', me va a quedar Y'X'. Entonces, esta igualdad se da si solo si I es igual a Y', o sea, igualo los primeros números y igualo la segunda entrada también. O sea, X tiene que ser igual a X'. Entonces, tengo que XY es igual a X', Y', y S es inyectiva. Acá me preguntan si siempre hay que demostrar que es biyectivo o no, o se puede hacer mirando la gráfica. Acá no tenemos ninguna gráfica, porque tenemos una función que va de R2 en R2. O sea, sí tenemos una gráfica, pero no de las que ustedes conocen. Lo de ver la gráfica les sirve para cálculo, supongo, que trabajan con funciones de R en R. Acá es un poco más complicado, pero hay que verlo a mano y está. Bueno, después tenemos que ver que S es sobreyectiva. Para ver qué S es sobreyectiva, yo tengo que ver, le doy un punto cualquiera, o sea XY perteneciente a R2. Quiero encontrar un X' y', tales que S de X' y' me queda igual a XY. Esto es ser sobreyectiva, que yo te doy un punto cualquiera y hay otro punto, tal que con ese punto llego al punto original XY. Bueno, entonces acá cuando yo hago S de X' y', eso me queda dar vuelta los elementos de X y de Y. Me va a quedar igual a Y', X'. Entonces esta igualdad me dice, o sea que cuando igualo el primer término con el primer término, voy a tener, esto se da si solo si Y' es igual a X. Y después cuando igualo la segunda entrada, me va a quedar X' igual a Y. Entonces, tengo que X', Y' es igual a IX. Es decir, que si yo tengo el punto IX y le aplico la función S, voy a llegar al punto XY, que es al que quería llegar. Esto es obvio que se cumple porque la función S me da vuelta el IX, ¿no? La S de esto me va a quedar XY, que es a donde quería llegar. Bueno, tenemos entonces que nuestra función es biyectiva, y cuando tenemos una función biyectiva le podemos encontrar la inversa. Esto es más de cálculo, pero lo vamos a estar usando acá también. Seguro que en cálculo lo vieron en más detalle, las funciones sobreyectivas, inyectivas, como decían por ahí, pueden mirar la gráfica también. Acá lo que buscamos es todo más artesanal. Buscamos una función P buscamos P, tal que P compuesto con S sea igual a S compuesto con P, y esto sea igual a la identidad. Quiero una función que si aplico S, después aplico P, me da la identidad, y si aplico P y después S, también me da la identidad. Bien. Entonces voy a plantear cómo sería P compuesto con S igual a la identidad. O sea, me voy a olvidar de esta igualdad del medio y me voy a centrar en los extremos. P compuesto con S igual a la identidad. Entonces, quiero una función P tal que P de S
de XY sea igual a la identidad de XY. La identidad en XY es no hacer nada, me queda XY. Esta clase queda en YouTube, ahí pueden encontrar el link, y estoy haciendo la parte C del ejercicio 1 de geometría. Lo que estamos viendo ahora, estamos tratando de encontrar la inversa de la función S. Vimos que es inyectiva, que es sobreyectiva, estamos viendo cómo tendría que quedar la inversa. Entonces, esto de acá, cuando lo aplico en XY, me queda P de S de XY igual a XY. Entonces yo ahora sé que S de XY me queda IX, o sea que esto va a ser igual a P de IX. Y quiero encontrar una función P tal que P de IX sea igual a XY. Entonces, ¿cuál va a ser la función P? Levantando la mano. ¿Matías? Va a ser, digamos, comparándola con la que ya teníamos, en vez de 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, de la matriz, digo. O sea, tomás La XY y te función. devuelve. Me interesa la función. Ok. No. Sería que pones IX y te devuelve XY. Perfecto. IX me devuelve XY. Pero fíjate que en realidad no necesito otra matriz. Mi función S ya Es la misma función. es la misma función S. Mi función S a IX me va a volver XY porque lo que hace es cambiar de lugar. Entonces, P de IX es igual a XY, si solo si P es igual a S. Entonces, llegamos a que P compuesto con S, o sea, si P es igual a S, me queda que S compuesto con S me da la identidad. Y al revés también va a ser lo mismo, porque si P es igual a S, esto es S compuesto con S. Y fíjense también que esto tiene sentido porque nuestra función S es tomar la simetría respecto de una recta. Entonces cuando hago la simetría dos veces, eso es lo que estoy haciendo cuando hago S dos veces, me tiene que llegar al mismo punto, ¿no? Hago un espejo una vez y lo doy vuelta, llego al mismo punto que tenía antes. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, después el ejercicio 2 es similar a este, solo que con otra matriz. Está interesante, es más o menos lo mismo. Lo de la sobreyectiva, yo para que sea sobreyectiva necesito, yo tengo todo, o sea, mi imagen es R2, ¿no? Yo para que sea sobreyectiva necesito, yo tomo un punto cualquiera, XY de R2, y mi función es sobreyectiva si yo encuentro otro punto, por acá, este es el punto que le llamo X', Y', si encuentro otro punto tal que cuando le aplico la función, llego a este punto de acá. Eso es ser sobreyectivo. Entonces lo que hice fue, a este le llamé XY, a este le llamé X', Y', y vi qué condición tenía que cumplir el X', Y' para que cuando le hago S me quede XY. Y ahí llegué a que ese punto va a ser el IX, o sea, no va a estar acá, va a estar en otro lado, pero existe y eso es lo que nos interesa. Bien, vamos a hacer ahora el ejercicio 4. El ejercicio 4 tenemos, es similar porque tenemos también una matriz, solo que no va a ser una simetría, va a ser algo distinto.
pero vamos a irlo viendo. Bien, entonces me dan un número tita entre 0 y 2pi. Y considero una matriz que está definida a partir del número tita, le llamo G sub tita, y va a tener entradas coseno de tita, seno de tita, menos seno de tita, y coseno de tita. Bien, defino la función R sub tita, que sería la función que a un xy me devuelve el producto de esta matriz con xy. O sea, g tita multiplicado por xy. Entonces acá vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, de ver cómo queda el vector xy cuando lo paso por esta función. Para eso voy a poner el vector xy acá, y acá abajo voy a poner cuánto queda, r tita de xy, va a ser hacer el producto de xy con esta matriz, me va a quedar una matriz de 2 por 1, me va a quedar como un vectorcito acá, y va a quedar coseno de tita por x coseno de tita, más y por menos seno de tita, me queda menos y seno de tita. Esto es todo una sola cosa. Y en la otra entrada me va a quedar x por seno de tita más coseno de tita por y. Y coseno de tita. Esto no nos da mucho más información. En el ejercicio anterior, cuando hacíamos esto, me quedaban el y x cambiados. Entonces ahí ya teníamos un montón de información. Acá no nos aporta mucho, pero vamos a ver si con eso podemos interpretar geométricamente qué es lo que hace esta matriz, esta función. Entonces, primero, al igual que en el ejercicio anterior, nos pide calcular 1, 0, 0, 1, cuánto quedan cuando los paso por esta función. Entonces vamos a graficar. Tengo el plano R2. Y quiero ver cuánto queda el 1, 0. El 1, 0 va a estar por acá. Y cuando calculo R sub tita de 1, 0, voy a venir acá y voy a reemplazar x igual a 1 igual a 0. Eso me va a quedar coseno de tita. Después acá me queda 0 porque el y es igual a 0. Y acá me va a quedar seno de tita. Entonces, vamos a ver el círculo trigonométrico. No sé si lo han visto en cálculo o en el liceo, probados. El círculo trigonométrico es un círculo de radio 1, donde yo tengo el seno y el coseno. Entonces, acá vamos a suponer que tita es un ángulo agudo, más chico que pi sobre 2, porque es más cómodo de visualizar. Entonces, si es una cosa así, mi ángulo tita, yo voy a tener que esto de acá va a ser el seno, esto va a ser el seno de tita, y esta medida de acá abajo va a ser el coseno de tita. ¿Está? Entonces, cuando yo tengo un punto que tiene en las coordenadas coseno de tita, seno de tita, lo que tengo que hacer es tomar este valor. Les recuerdo que acá hay un 1, o sea que el coseno de tita va a estar como por acá. Coseno de tita. Y el seno de tita va a ser este valor. O sea, eso va a ser mi valor en el eje de la sí. Por acá voy a tener seno de tita.
Entonces, acá voy a tener mi punto, ¿sí? Que va a ser el que mando el 1, 0. Acá tengo un ángulo θ. Ahora, fíjense una cosa, yo acá les dije que este círculo tenía radio 1, ¿verdad? Entonces, esto que tengo acá va a valer 1. Pero esto que tengo acá, o sea, es la hipotenusa de un triángulo que tiene catetos, coseno de θ y seno de θ. Acá tengo el mismo triángulo. Esto vale coseno de θ, esto vale seno de θ. Entonces este largo va a tener que valer 1. ¿Sí? Entonces, esto vale 1, pero esta distancia hasta acá también vale 1, porque el punto que tengo es el 1, 0. Entonces, fíjense que la función me devolvió un punto que tiene la misma distancia al 0 que el punto que tenía antes, pero está inclinado como un ángulo. Entonces, lo que estoy haciendo es una rotación de ángulo θ. ¿Ah? Esto para el 1, 0. Vamos a ver también para el 0, 1, y capaz que queda más claro porque lo que estoy haciendo es siempre una rotación. Cuando hago Rθ de 0, 1, bueno, tomo el 0, 1 y lo reemplazo acá en esto que encontré. Entonces, en la X voy a poner un 0 y en la Y voy a poner un 1. Esto me va a quedar, hasta acá tengo un 0, acá tengo un 1, me queda menos seno de θ. Y acá voy a tener coseno de θ. Entonces, el punto 0, 1 va a estar acá arriba. Y la función me devuelve menos seno de θ en la coordenada de las X. O sea, por acá voy a tener seno de θ. Y en las coordenadas de las Y tengo coseno de θ. Entonces, por acá me quedó el punto. ¿Sí? Y acá si 1, voy a tener acá coseno de θ, acá este largo va a ser seno de θ, entonces este triángulo que teníamos acá también me está apareciendo, es este de acá. ¿Sí? Entonces este largo, que es la hipotenusa, me va a quedar igual a 1. ¿No es menos seno de θ, entonces? Sí, menos seno de θ. Pero en valor absoluto el largo me queda seno de θ. Bueno, y acá tengo un ángulo θ, ¿no? Porque es este mismo triángulo, este ángulo vale θ. Entonces tengo otra vez un punto que tiene módulo 1, o sea, la distancia al 0 me queda 1, y acá tengo una separación, un ángulo θ, con el punto original, que es al que le estoy calculando la R, ¿no? R de 0, 1, me queda este punto de acá, entonces estoy también rotando. ¿Sí? Acá seno y coseno, ¿cómo sé dónde colocarlos? Según cuál me queda arriba y cuál me queda abajo. Acá tengo menos seno de θ, entonces en el eje de las X voy a tener seno de θ en negativo. Y en el eje de las Y tengo coseno de θ, entonces acá tengo coseno de θ. Depende de cómo me queda la función. O sea que el resultado del ejercicio es la gráfica. Sí, Ok. o sea, sí, son estos números y la gráfica. Profe, una pregunta. Como esto es para θ perteneciente entre 0 y 2pi, lo que terminarías es con un círculo, ¿no? No, Por lo menos una circunferencia. no, o sea, a ver, yo si tengo una circunferencia y le aplico esta rotación de angulatito, me queda la misma circunferencia porque se gira todo. Ahora, lo que yo estoy viendo es para cada punto cuánto lo giro, ¿no? Θ es un punto que está fijo, el θ no está variando, es siempre el mismo. Es uno que me da el ejercicio, o sea, no me dice el valor, pero es uno fijo del ejercicio. Y después calculo para cada punto cuánto me queda la rotación. Para este punto me quedo acá, para este punto me quedo acá,
si yo tomo un punto por acá y lo giro tita, me va a quedar por acá. Para cada punto tengo una imagen. ¿Está? Entonces lo que estarías haciendo es como girar el plano, por así decirlo. Y perfecto. Sí. Ah, ahí va. Esta es Gracias. sí. Pero siempre te va a valer uno entonces, ¿o no? ¿El qué? La línea, o sea, la hipotenusa, digamos. No, no necesariamente. Acá me quedó uno porque los puntos que me tomé tenían norma 1 también. Pero en general, fíjate si yo me tengo el punto 1, 2, por ejemplo, que va a estar por acá arriba, acá no me van a quedar solo coseno y seno, me van a quedar sumados coseno de tita menos 2 seno de tita, seno de tita más 2 seno de tita. En cada caso hay que verlo en particular cómo queda, porque no siempre va a ser tan fácil como acá. Pero en general siempre me va a quedar rotar un ángulo tita. ¿Y el ángulo tita lo elijo yo o cómo es la cosa? Sí, el ángulo tita puede ser cualquiera entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi. Está. Bien. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa cuando tengo dos ángulos distintos y calculo la composición. O sea, Profe, ¿cuánto mide un ángulo en grados si mide 2pi? En realidad no. 2pi es toda la vuelta, son 360 grados. Está bueno eso. No, son 3 pi toda la vuelta. No entendí. Levanten la mano. Ah, disculpa. Bien, vamos con la parte B. Profe, Sí. consulta, entonces quedaría como que la función esta gira pi en sentido antihorario. No, gira tita. Sí, digo tita, perdón. Eso. Sí, gira tita en sentido antihorario. Sí. Fíjense que acá, o sea, si quieren para hacerse una imagen, ¿no? Porque el tita o sea, puede ser confuso que lo ponemos como tita y no decimos quién es. Si quieren para imaginárselo, pueden poner qué pasa cuando el ángulo es pi, por ejemplo, o pi sobre 2. En pi sobre 2 voy a estar girando 90 grados. Acá poniendo pi sobre 2 pueden ver lo que les queda y ver que estoy girando ahí. Pueden ver varios ejemplos para ver qué pasa. Bueno, en la parte B, además de tener el ángulo tita, tenemos un nuevo ángulo phi, y queremos ver qué pasa cuando componemos, es decir, cuando roto tita y después roto phi. Entonces, tengo que I va a ser igual a R sub tita, o sea, roto tita de X, donde X es el punto 1, 0. Este es el resultado de I, que nosotros ya lo calculamos, el R tita de 1, 0 lo calculamos acá, vimos que quedaba coseno de tita, seno de tita, entonces ya lo voy a escribir, me queda coseno de tita, seno de tita, y después quiero calcular Z igual a R phi de I. O sea, tomo este punto que tengo acá, que sabemos que es coseno de tita, seno de tita, y a eso le quiero aplicar una rotación de ángulo phi. O sea, quiero calcular R tita de coseno de phi, seno de phi. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar... Profe, puso tita, no es phi. Acá es phi, acá es tita. Porque si hago composición, o sea, hago R tita de I, que está definido de esta manera. Profe, una consulta sobre el anterior. ¿Qué pasa si le aplico S a la inicial? ¿Giraría en el otro sentido o cómo? No, es una composición. Es girar y después hacer la simetría. Te referís a ese del ejercicio anterior, ¿no? Sí, sí. O sea, la que te invertía X ahí. Sí, creo que no queda nada especial, solamente girar y hacer una simetría.
Ok, gracias. Bien, vamos a ver cómo es la matriz G-phi. Acá no van a ver. G-phi me va a quedar esta misma, solo que poniendo phi en vez de tita. Entonces va a ser coseno de phi menos seno de phi. Seno de phi, coseno de phi. Entonces cuando lo evalúo en un punto xy, o sea, cuando hago r phi de xy, me va a quedar esto mismo que tengo acá, ir a multiplicar xy por esta matriz, solo que en lugar de tita le pongo phi y queda exactamente lo mismo. Entonces me va a quedar x coseno de phi menos y seno de phi, x seno de phi más y coseno de phi. Sí, de phi. ¿Está bien? Ahí, disculpen que recién lo aclaro. Cuando tienen 0,1 a la t en la letra, se refiere a escribir el vector en vertical en vez de horizontal. Eso lo pueden obviar, es una cosa de notación. Y no sé a qué 6 se refieren. Parece que hay un 6 que confunden, es ningún 6, es phi. Pero no sé cuál dicen. Creo que se refiere Supongo a que la dicen G. la G, no es una G o un Ah, 6. esto es una G. Ahí va. Bien, entonces quiero calcular cuánto es r tita de xy, pero xy quiero que sea, perdón, r phi de coseno de tita, seno de tita. Esto es lo que pide el ejercicio. Entonces, calculo r phi de coseno de tita, seno de tita, y me va a quedar este vector que encontré acá, solo que reemplazando la x por coseno de tita y la y por seno de tita. O sea, me va a quedar coseno de tita por coseno de phi menos seno de phi por seno de tita, perdón, por seno de phi. Y acá me va a quedar coseno de tita por seno de phi más seno de phi por coseno de tita. ¿Sí? Bien. Después la pregunta es cómo se interpreta eso geométricamente. ¿Tienen alguna idea de cómo va a ser esto geométricamente? Estamos haciendo la composición de una rotación de ángulo tita con una rotación de ángulo phi. ¿Tienen alguna idea cómo va a quedar? ¿No? Bien, cuando hago rotación de ángulo phi y después rotación de, rotación de ángulo tita y después rotación de ángulo phi, es como que estoy rotando la suma de los ángulos, ¿no? O sea, tengo un punto por acá, primero lo roto tita, me queda por acá, y después lo roto phi, me queda por acá. Lo que estoy rotando entonces es tita más phi. ¿Sí? Entonces, geométricamente me queda la suma. Acá lo que estoy haciendo es reemplazar la xy con coseno de tita, seno de tita. Por eso, Pero yo no sé entender una cosa, la verdad. sí, Porque R tita no era I. O sea, no entendí muy bien. R, Claro, porque en el ejercicio te pone R tita, entre paréntesis, y Z igual a R tita I, ¿cómo? ¿no? Que te pone Z igual a R tita I. Sí,
Claro, y ahí, Pone R tita I. Y y la, está definido como R tita de 1, 0. está. Eso Y, ¿no? y ahí, por eso yo no entendí la parte donde pasaste a R tita de X, Vale, lo que hago es en la parte reemplazar, o derecha. sea, yo tengo que mi valor de I es, lo calculé y me queda coseno de tita, seno de tita. Entonces, pues, ese valor de I lo pongo acá. En vez de poner I, pongo coseno de tita, seno de tita. ¿Sí? Bueno, y lo interesante de este ejercicio es la parte C. Vamos a trabajar con esta función, o sea, nosotros calculamos que si yo hago la composición de rotar un ángulo tita con rotar un ángulo phi, me queda esta función. ¿Tá? Y geométricamente interpretamos que esto va a ser lo mismo que rotar la suma de los ángulos. O sea, esto tendría que ser igual a rotar tita más phi, y esto lo aplicamos, o sea, esto inicialmente lo habíamos aplicado en el punto 1, 0, entonces también lo vamos a aplicar en el punto 1, 0. Esta igualdad se tendría que dar. ¿Tá? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a plantear cuánto tendría que quedar la rotación de la suma de los ángulos y vamos a igualar a esto que encontramos. Entonces, si yo quiero ver cuánto es la matriz de la suma de los ángulos tita más phi, entonces voy a tomar esta matriz y le voy a poner tita más phi en todas las entradas. O sea, donde tengo un ángulo le pongo tita más phi, tita más phi, tita más phi, y acá también. Tita más phi. Bueno, después la matriz de rotación aplicada en un punto xy va a ser igual a multiplicar esta matriz por un punto xy. Entonces esto me va a quedar x por coseno, esto es la cuenta que ya hicimos, pero la voy a hacer de vuelta, me va a quedar x coseno de tita más phi menos i seno de tita más phi. Y acá me va a quedar x seno de tita más phi más i coseno de tita más phi. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que dijimos es que esta función, evaluada en el 1, 0, me va a tener que quedar lo mismo que esto que encontramos acá, que es rotar primero un ángulo tita y después un ángulo phi. Entonces, voy a plantear cuánto queda esta rotación aplicada en el punto 1, 0. Y me va a quedar, reemplazar con 1 y 0 la x y la y. Entonces, primero me va a quedar coseno de tita más phi, acá me queda 0, después me va a quedar 1 por seno de tita más phi, y después le sumo 0 porque acá está multiplicando por la y. Bueno, entonces llegamos a que este vector tiene que ser igual a este vector de acá. Le voy a poner paréntesis para que no parezca una matriz más grande. Y entonces, este vector y este vector son iguales si solo si son iguales cada una de las entradas. O sea, la primera tiene que ser igual a la primera. Me queda que coseno de tita más phi tiene que ser igual a coseno de tita por coseno de phi menos seno de tita por seno de phi. Y por otro lado, tengo que seno de tita más phi queda igual a esto de acá. O sea, seno de tita más phi va a quedar igual a coseno de tita, seno de phi más seno de tita, coseno de phi. Estas fórmulas son súper importantes. Una pregunta. Sí.
o sea, vos cuando hiciste el dibujo ya sabías que te iba a dar eso. O Sí. sea, es imposible deducir de esas cuentas que te iba a dar eso, si no. No, eso a partir del dibujo, de la interpretación geométrica, sí. Está. O sea, vos lo dibujaste así porque ya sabías que te iba a dar, que esa cuenta te iba a dar igual a coseno de tita más phi. Exacto. Está. Sí, Gracias. de nada. ¿Se podría aplicar propiedades del seno y coseno para hacer un análisis matemático de esto? O sea, hallar esa fórmula sin tener que hacer el dibujo. ¿O precisas- No, esto se puede hacer, pero no vamos a hacer. O sea, nos vamos a quedar con esta demostración. Igual, en general, o sea, para la vida, nunca le vamos a pedir demostrar esto. Pero sí las fórmulas las tienen que saber, o sea, no para esta materia, pero para cálculo, esto lo usan todo el tiempo. Entonces está bueno que tengan una prueba, si bien, o sea, lo que está acá atrás de la prueba es un dibujito, entonces no es una prueba formal. Pero está bueno como para que tengan una idea, ¿sí? Habría que justificar bien por qué es lo mismo hacer la composición de dos matrices que hacer la suma, ¿tá? Pero eso puede ser complicado. Ya está, ya tenemos que esta igualdad se cumple. O sea, porque tenemos que este vector tiene que ser igual a este, que es este. Entonces ya está. Acá terminaría el ejercicio. Bien, ¿dudas? No. O sea, lo sumaste dos veces con el valor de xy y el valor de 1, 0. No, acá lo hice en general, o sea, para un valor xy, vi cómo me tenía que quedar la matriz, la suma de los ángulos, y después reemplacé el 1, 0 por el x. Nada más. Bueno, pasamos al próximo ejercicio. Pasamos ya a las aplicaciones. Profe, lo último, eso que dejaste es que lo de tita y phi era igual a lo otro, es la C. Sí, es la parte C. Sí. Tata. Bueno, este de la rotación creo que es uno de los ejercicios más difíciles de cálculo. Así que ahora va a ser todo más tranqui. Vamos a ver el 4.3. Bueno, nos dan una matriz y dice, en la matriz A se disponen las calificaciones de 5 estudiantes obtenidas en 3 exámenes cuyo puntaje máximo posible es 10. Entonces tengo mi matriz A, donde voy a tener acá todas las notas del primer parcial, la primera prueba. Después tengo de la segunda. Entonces tengo como una tabla donde cada columna corresponde a una de las 3 pruebas y cada fila corresponde a uno de los 5 estudiantes. Entonces, queremos ver qué podamos hacer producto de matrices para operar con estas notas. Entonces, en la parte A, dice, si las calificaciones son modificadas agregando a todos los alumnos un punto en la primera prueba y 0,5 en la segunda, encontrar, usando suma de matrices, una forma de calcular las nuevas calificaciones. O sea, quiero
agregar un punto en la primera fila y en la segunda quiero agregar 0,5 puntos. Quiero sumar. Perdón, si estoy yendo muy rápido. Bueno, quiero sumarle a todos los elementos de esta columna 1 y a todos los elementos de esta quiero sumarle 0,5. Entonces, si yo considero una matriz B, donde tengo 1, 1, 1, 1, 1, 0,5 en la segunda columna, todas las entradas. Bueno, me falta ver qué tengo que tener en la segunda. Si tengo esta y se la sumo a esta matriz, a todos estos elementos les estoy sumando 1, porque se suman punto a punto. Y a todos los de la segunda columna les estoy sumando 0,5, porque vamos punto a punto. Y los otros los quiero dejar igual. Entonces les voy a poner un 0 simplemente en la última columna. Acá les estoy sumando 0. Y me va a quedar lo mismo. Entonces, la respuesta acá es la matriz A más B me va a dar el resultado de sumar un punto a la primera prueba y 0,5 a la segunda. ¿Está bien? Bueno, en la parte B dice, si se decide reducir un 10% todas las notas, encontrar una forma de realizar esta operación en forma matricial. Bueno, yo cuando quiero encontrar el 10% de un punto, lo que hacemos es multiplicar por 0,1. Esto es porque, o sea, lo pueden pensar como una regla de 3, si quieren. El 100% serían... ¿Se podría multiplicar por 9 décimos? Por 0,90 podría. Quiero reducir un 10%, está bien, o sea, quiero que me quede el 90%. Sí. Entonces, si el 100% es un punto A, que va a ser una de las notas, entonces quiero ver cuánto queda el 90%. Esto sería mi X. Entonces, X va a ser igual a 90 por A dividido 100. Esto me va a quedar A por 0,9. Sí, entonces, si quiero reducir un número en el 10%, lo tengo que multiplicar por 0,9. Entonces, si quiero reducir un 10% todas las notas, tengo que multiplicar todas las entradas, o sea, tengo que multiplicar toda la matriz por 0,9. Entonces, la respuesta, en este caso, va a ser la matriz A multiplicada por 0,9. Cuando multiplico, se multiplica cada una de las entradas. Bueno, acá no estoy haciendo los resultados, fíjense que solo le estoy diciendo, por ejemplo, la matriz B, y el resultado va a ser A más B, acá también le estoy diciendo A por 0,9. Ustedes si quieren lo pueden hallar, pueden encontrar cómo queda el resultado para ver si quedó bien, pero en realidad lo que se pide es solamente decir cuál es la operación que hay que hacer. Por eso es que me estoy limitando a escribir eso. Bueno, y la parte C, la que es un poco más complicada, porque dice, el profesor desea computar los promedios finales realizando la siguiente ponderación. 3% corresponde a la primera prueba, 30% a la segunda y 40% a la tercera. Decidir qué operación de matrices debería hacerse. Acá, perdón, en la parte anterior va a ser A por 0,9, porque lo que quiero hacer, o sea, son independientes, la parte es A, B y C. Si fuera como la continuación, sí tengo que hacer A más B por 0,9. Bien, la parte C, entonces, lo que quiero hacer quiero multiplicar
los valores de la primera prueba por 30%, los de la segunda por 30% y los de la tercera por 40%. Entonces yo tendría que multiplicar la primera columna por 0,3. Si hago eso, me quedan todos multiplicados por 0,3, estoy hallando el 30% de cada una de estas notas. Después la segunda también quiero el 0,3, y de la tercera quiero el 0,4. Pero no me alcanza con solamente multiplicar, porque en realidad, o sea, no me interesa multiplicar todo esto por 0,3, todo esto por 0,3 y esto por 0,4. Lo que quiero es la suma, ¿no? La suma de 0,3 por 7, más 0,3 por 6, más 0,4 por 8,5, y así. Entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar mi matriz original, 7, 9, 6, 6, 7,5. Y lo que voy a hacer es multiplicar por una matriz de 3 por 1, donde acá voy a poner los porcentajes que quiero para cada una de las columnas. Entonces voy a poner 0,3, 0,3, 0,4. ¿Qué pasa acá cuando multiplico? Bueno, en esta entrada, o sea, esto me va a quedar una matriz de 5 por 1, donde en la primera entrada voy a tener 0,3 por 7, más 0,3 por 6, más 0,4 por 8,5, sumados. O sea, me va a quedar el promedio, o sea, la nota final. ¿Tá? Y lo mismo para el resto de los estudiantes, que son el resto de las filas. Fíjense que cada fila va a corresponder a un estudiante, y voy a tener el promedio final, que va a ser multiplicar por esos porcentajes. Entonces, si esta es mi matriz C, el resultado es A por C. ¿Sí? Esto me da los promedios finales. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí, Romina? Consulta, profe, si en lugar de hacer después la suma nos pidiera que quiere multiplicar por un número cada columna, podemos usar la matriz identidad, pero en lugar de los unos ponerle los valores por los que queremos multiplicarlo. Multiplicar por la matriz identidad. Sí, bueno, cuando multiplico por la matriz identidad me queda la misma. En realidad no tengo. No es cuadrado. No, claro, pero no, en vez de los unos que tiene la matriz identidad, poner los valores por lo que queremos multiplicar cada columna. Sí, pero no te va a quedar cada columna multiplicada, porque... bueno, sí. Sí, está bien, sí. Sí, está bien. Bien, ¿alguien más? Bueno, si no tienen más preguntas sobre esto, dejamos por acá. Igual quedan unos 15 minutos, así que me pueden hacer preguntas sobre otros ejercicios, o sea, no me va a dar el tiempo para hacer ninguno, pero si tienen alguna duda puntual, capaz que les puedo ayudar. O sea que con esto acá ya podríamos resolver todo el práctico 3 con esta clase. Ok, perfecto. Bueno, chao, profe, que pase bien. Chau. Feliz semana, Antonio. Gracias, igualmente. Profe, Sí. yo tengo una consulta. En la actividad 1 es la parte 4, que nosotros hicimos, creo que era el A por B, el B por C, no sé si te acordás. En el que dice 3D y en el que dice 3D y 5E es multiplicar a todos los números que están en la matriz E por 5 y todo lo que está en No sé cuál ejercicio estás. ¿Es el 1? El 1. No, el
Sí, el 1.4. Sí, Que viste que aparece 3D menos 5E. Tenés que multiplicar toda la matriz de todos los números que están por 3 y restarle por 5 los números que están en la matriz CP y restárselo después. sí, exactamente. Ah, gracias. Sí. Que ven que tengo muchos mensajes acá. El 3.4. El 3.4 es mucho más simple de lo que parece. El 3.4 es el de la composición de matrices. Parece como complicado verlo así, parece que no va a salir, pero en realidad cuando hacen las cuentas, o sea, lo que hay que usar es la matriz P del ejercicio 2 y la matriz S del ejercicio 1. Y van a ver que cuando hacen la composición de las dos, les va a quedar la matriz P. Entonces, con eso ya está, o sea, saben que la composición es igual a la matriz P y queda. ¿Sí? Bien. La clase queda en el canal del curso y queda subido en EVA también. Y después, Marcos, que preguntabas por el 4.3, que hicimos acá. Hay que ver operaciones para hacer lo que te pide. Es eso, en realidad es bastante simple. En la primera hay que sumar por esta matriz, después hay que multiplicar por un número y después multiplicar por otra matriz. Bueno, si no tienen más dudas, dejamos por acá. Que disfruten la semana de turismo y nos vemos la otra semana. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.